Koreda, el japonés, no es demasiado mayor, tiene ya la Palma de Oro. Yo he visto casi todas sus películas. La que vi ayer me pareció sublime la trama. Ya ves, mira lo que ocurre, pero por el sentido de lo que ocurre, claro, no por lo que va, si ahora muere este o se folla el otro, se suicida el de más allá, que también son puntos, claro, centrales y neurálgicos, pero bueno, es el sentido de una trama, es decir, la trama en sí misma como arte. También la manera en que es desenvuelta, porque claro, no es lo mismo que te ocurra que saber esto en tal momento que en este otro. Es decir, los juegos de quién sabe, ahora hablando entre personajes, de personajes o del autor, es decir, del que narra, o del lector, ¿de acuerdo? Ese juego que siempre tiene al lector como alguien en desajuste, y es lo que le da esa adrenalina, ¿no? En desajuste para adelante o para atrás. Quiero decir que puede saber más que el personaje o menos de lo que ocurrió, ¿no? De un personaje del otro. Es decir, puede saber más que este y está pensando, y este que todavía no sabe lo que hizo el otro, ¿no? O puede no saber quién ha sido, por ejemplo, el criminal, ¿no? Entonces, vale. Pero ¿por qué digo como la trama como una obra de arte? Bien, son tramas que ya está algo parecido en, si no me equivoco, en A Bout de Souffle, hasta el último respiro, creo, de Godard, en la cual el réprobo hace una huida y es una víctima del sistema, ¿no? En esta película ocurre eso, pero en lugar de ser una sola persona, la que huye, es toda una familia. ¿Pero qué tipo de familia es? Una familia construida al albur de circunstancias más o menos extremas. Cuando digo familia arraigada, a ver, no tiene ningún parentesco familiar. Son amigos, pero funcionan como familia. ¿Por qué? Porque hay de por medio un bebé y niños. Entonces, Koreda es otro de los autores que está lleno de humanidad. Todo está magnificado por el amor. Y otra de las cosas que hay que tener en cuenta con Koreda es que toda su obra se basa para nada en las mierdas que pone mucha gente, muchos, para ganar adeptos, que es la sangre y las puñaladas y los golpes. No, aquí no hay nada de eso. Yo creo que hasta incluso si puede haber un crimen porque le dé un poco más de interés, como en esta película lo hay, pero no se ve. No tienes por qué andar viéndolo. Bueno, si quiere ponerlo, que lo ponga, pero al fin y al cabo no tiene sentido tampoco esconderlo. Pero no andar haciendo que sea un efectismo barato para que el imbécil de turno, que somos todos, nos quedemos. Bueno, yo no, a mí no me interesa. Entonces, claro, va sirviendo información, el autor tiene que ir sirviendo información al lector dosificada. Está el efecto sorpresa y cuando no se espera algo, pues se lo suelta. Y además, claro, eso explica lo anterior, etcétera, ¿no? Entonces va creando más información y va consiguiendo, a través de toda la información, interesar a lo mejor Esa información no solo está en los hechos, de lo que estamos hablando ahora, pero también puede estar en la caracterización de los personajes, etcétera. Entonces, ¿por qué esta obra es maravillosa? Bueno, yo no le daría un 10 o un 9, pero un 7 o un 8 sí. Y ya digo que uno de los aspectos superiores es la trama.
Claro, tiene un sentido sociológico. Por eso, de hecho, me interesa tanto. Y un sentido que reivindica lo humano contra lo administrativo, ¿no? O contra lo oficialista o contra lo impositivo. Y lo reivindica de la mejor de las maneras, puesto que va sacando poco a poco cómo lo humano al final es víctima, pero quieras que no, es inarrestable. Lo humano es víctima de lo programado, de lo organizado, por organigramas, que además pueden estar más o menos bien intencionados, porque aquí detrás de esta familia de ocasión sublime hay una persecución y son por un lado policías, pero por otro lado son también más o menos malhechores, que por otro lado son malhechores que habían sido agredidos en realidad por alguno de estos que están en la familia. Es decir, que en esta familia hay culpables. Pero ¿cómo se trata? Porque al fin y al cabo lo que la Cámara va a hacer es estar casi siempre sacando a la familia a sus vicisitudes. Cuando digo familia, entre comillas, siempre. ¿Cómo se saca? Pues se saca a gente que se siente más o menos culpable, pero gente al mismo tiempo que es muy humana, que hace unos esfuerzos por el niño. Lleva con ella un niño y también a un bebé. Y todos son culpables porque lo que están haciendo es tráfico de niños para empezar. Y al mismo tiempo te está diciendo esa familia que todo está lleno de contradicciones, que los buenos tienen una cara mala y los malos tienen una cara buena, ¿no? Y eso ocurre por doquier. Pero se va a centrar obviamente en estos malos de cara buena, hasta el punto que luego esa cara buena se va a ir haciendo grande y poco a poco el espectador va a sentirse plenamente identificado. Sí, bueno, esto de los locos o don nadies o perdedores, desgraciados en suma, que hacen una banda. Bueno, esa banda solo está escapando y lo que quiere hacer es vender un niño, pero se sienten culpables. Entre ellos surgen perplejidades, incomprensiones. En fin, ha salido en otras películas, cómo no, pero la forma que se le da a esta es más real. Es decir, ocurre una trama en la cual, sí, son cosas llevadas un poco al límite, ¿no? Que podrían ser más o menos ciertas, pero yo no importa lo de si podrían ser más o menos ciertas. Lo que me importa es que es la que da una moraleja, una lección con relaciones o implicaciones más reales con nuestra vida, ¿no? De hoy en día. Porque también está claro que son estructuras de hoy en día, es decir, los policías, las policías en este caso, que siguen y que al mismo tiempo no es que quieran reprimir, sí quieren hacer justicia, básicamente. Si están, por supuesto, traficando con niños. Vale, ¿cuál es el pivote que hace interesante para empezar ya, que hace diferente? Y es que ocurren cosas, y es que la persona que va a dejar el niño, la mujer que va a dejar el niño, porque allí hay una baby box, no sé cómo se llamaría en español, estamos hablando de Japón, donde alguien que va a abandonar a un niño, al menos que no lo deje en un contenedor, que lo deje ahí, y se van a ocupar unas estructuras, ¿no? O sea, unas instituciones. Estructure sería en italiano. Bueno, lo que ocurre aquí es que lo cogen dos, no sé cómo ocurre, ahora no lo recuerdo bien, lo cogen dos malhechores, y estos dos malhechores serían como los malos de Pinocho, malos pero por un lado muy buenos, ¿no? Y empiezan a cuidarlo al niño, la intención por supuesto es venderlo. La madre había dejado un billetiño en que decía volverá por él, pero eso no quiere decir nada. Pero sí que había dejado un teléfono también. Bueno, el caso es que al poco tiempo la madre, que es muy joven, se arrepiente, no me acuerdo cómo, consigue dar con estos. Y entra
a sus ojos y ante los ojos del espectador, pues un mundo, el mundo de estos que tienen una lavandería, son humildes, no son malos y no son buenas personas, pero claro, están haciendo algo muy feo. Y luego resulta que hay un orfanato y también entra el espectador en el mundo de este orfanato y son orfanatos de niños abandonados porque son bastante felices, ¿no? Y entra dentro del mundo de este orfanato y los que lo llevan no son malos, son buenos también. Y es muy tierno todo. Porque en realidad es que te vas dando cuenta cómo el arte tiene esa capacidad sobrehumana de dar el otro lado, de dar la versión más cercana a lo personal, a la minoría, al sufriente, al olvidado. Y en esta película lo hacen de manera indescriptible y además teniendo en cuenta cómo están funcionando algunas instituciones que siempre intentan a lo mejor mejorar, ¿no? Pero que obviamente siempre habrá fallas. Y de hecho no hay una crítica feroz hacia ni un sitio ni el otro. Lo que hace es mostrar las fisuras, los intersticios, los matices. Es sorprendente porque al final el pivote que lo mueve todo es la madre y el bebé, ¿no? Y alrededor de ellos. Pero no porque esté centrada la cámara en ellos. Estoy hablando desde un punto de vista logístico, operativo. Porque al fin y al cabo es el bebé es el más indefenso y la madre pues la siguiente. Y entonces en la película salen de una manera o de otra muchas cuestiones en las cuales tanto la culpa como la víctima o como la justificación pues tienen sus defensores, ¿no? Claro, muestran como débiles y como humanos también a las fuerzas vivas y como fallibles. Y en cambio muestran a esos que parecen unos desgraciados, muestran un lado sobrehumano, heroico. Creo que es capaz de entrar en intríngulis personales de cada uno, que está en una posición diferente, obviamente, y es capaz de entrar bastante adentro, ¿no? Y hacer cosas, todos al final, cada uno de ellos, hace cosas que cualquier otra persona vería como injustificables, y en cambio la película, de alguna manera, da no justificación, pero sí comprensión. Por eso digo que es es una gran película. Algunos están ya dentro de una inercia que llevan hace años con la misma y bueno, están dentro de ella, viven una vida. Pues, en cambio, luego la chica sí que está inmersa en tormentas interiores, ¿no? Porque es la que está en una situación que ella sabe más complicada, dado que para empezar porque claro, ella primero da al niño, luego se decide a venderlo con ellos. Primero se deshace del niño y luego se decide a venderlo porque supongo que piensa que es lo mejor para el niño. Y luego más adelante sabremos por qué. No es solo por egoísmo, sino que hay una razón más fuerte que no voy a decir. Digamos que el pivote real como leitmotiv sería el niño abandonado, el niño vendido, el abandono de los niños, o en sentido lato, el tratamiento, el trato que dan padres, pero también la sociedad a los niños. Las sociedades avanzadas y progresistas son las que intentan llegar a la realidad de los problemas, es decir, al problema al pie de calle. El vecino, la hija, yo mismo, tú. Y entonces esta película muestra
con magnificencia humana este lado desde dentro y también cómo se acerca, pues en este caso la policía, pues, con buenas intenciones al fin y al cabo, ¿no? Que es hacer justicia. Y muestra un poco las limitaciones también de la policía para llegar. Pero está curioso porque al fin y al cabo la policía lo que hace es tener a dos de sus agentes femeninos siguiendo a estas personas y al fin tiene contacto con una de ellas, pero aún así los demás no llegan a saberlo. Porque claro, la policía lleva una estrategia para conseguir ciertas cosas, ¿no? Entonces ellos siguen su camino, su escapada. Y en esa escapada varias veces se encuentran con parejas perfectamente respetables, más bien de alta sociedad, que van a comprar a los bebés, al bebé. De hecho, en varias ocasiones se aborta esto, por una razón o por otra. Pero este contacto se da, ven al bebé, de hecho. En fin, el espectador en todos esos momentos aprende cosas que son reales, es decir, no son solo... No, pueden estar ocurriendo hoy en una sociedad como la japonesa u otra occidental. Lo que no sé si ocurrirá en una sociedad realmente es que si hacen tráfico de niños, al mismo tiempo los traten también como si fueran, o mejor incluso, que si fueran hermanitas de la caridad. Y quizás sí, porque de hecho ellos mismos discuten a veces la filosofía al respecto, porque ellos, claro, puede ser también una fachada hacia ellos mismos, una manera de blanquear su propia conciencia, decir, es lo que mejor les conviene a estos niños. Mejor que estar en un orfanato, que estén en una familia de primera. Luego dicen, sí, las familias de todas formas no quieren, o sea, las parejas de burguesía alta y todo eso, no quieren ya cuando tienen 6 años. Y en ciertos momentos pues piensas, coño, esto es como si vendieran perros. Si ya con los perros te duele que ocurra, imagínate con... Pero claro, estos se blanquean a sí mismos y de hecho ves que en parte se lo creen, de verdad, y te llegan a convencer de que es lo mejor para los niños. Y bueno, ya te digo, en este orfanato, al fin y al cabo, bueno, los que están en el orfanato no van a ser adoptados, es decir, simplemente están viviendo ahí, y de hecho algunos son mayorcetes. Y uno de los que escapa, pues también es un abandonado, ¿no? Vamos, probablemente lo son todos, excepto la chavala, pero todos son hijos de una sociedad que les ha maltratado de una manera o de otra. Por tanto, es una película que consigue aunar muchas cuestiones paralelas que al fin y al cabo van a los mismos lugares. Koreda, el director de la familia, él siempre saca siempre la familia. En este caso no es una familia, pero es una familia de circunstancia. Pero siempre es la familia. En todas las películas que yo recuerdo de él está la familia y sería como, imaginaos los culebrones, pero en un solo capítulo y llevados al aspecto más sublime. Porque claro, van a lo más puro del sentimiento, ¿no? O a lo más profundo, o a lo más universal. Entonces, si tenemos los culebrones o los reality shows que nos dan las vísceras rosas, vísceras entre comillas, metafórico, es decir, dan lo más efectista, son chabacanas, son trash, y nos enganchan también porque tienen mucho exceso de gestualidad. Aquí no, aquí es comedido y el sentimiento es más digno, más respetable, más elevado, más artístico, claro. Koreda, yo no soy un especialista, bueno, en ningún cineasta lo soy, dado que no he estudiado ninguno. Sí que hay dos que he visto por encima de todos y luego algunos como Koreda, pues he visto bastante filmografía. Y además, obviamente, la he apreciado, la he degustado, la he admirado.
me ha llegado adentro y habría que decir una cosa. Imaginaos un especialista que ha pasado media vida estudiando Coreda. Lo digo con todo respeto. Es decir, especialista en el sentido profesional. Sí, conoce muchos detalles, pero al mismo tiempo luego los olvida porque está tan hasta las pelotas. No, lo quiere, lo adora y al mismo tiempo. Al final se hace una especie de cisco en la cabeza con tantos datos, pero sobre todo a lo que iba. Se hace una serie de prejuicios como nos lo hacemos sobre la persona con la que llevamos toda la vida compartiendo los mismos pequeños espacios. Nos creemos que la conocemos muy bien y en realidad ¿qué es lo que ocurre? Lo que sí conocemos es la idea que nos hemos hecho de ella, que es una idea cerrada porque cómo procede nuestro cerebro a lo largo del tiempo, cierra vías. ¿Por qué lo hace? Posiblemente por autodefensa. Todos tenemos que encontrarnos en un mundo reconocible. ¿Qué pasa si esa mujer sale a la calle? ¿Cómo lo van a ver los demás como yo? No, verán cosas parecidas a las mías y otras muchas cosas serán incluso opuestas. Y es maravilloso que así sea. Lo que sería maravilloso también es intentar no cerrar demasiado la mente de la experiencia. La experiencia que es algo que nos tiene que ir cerrando el camino hacia creer que lo sabemos todo, o otra cosa diferente. Como por ejemplo, que sea simplemente un hito en el camino, sí, que nos cree una familiaridad, pero sin juzgar. Ahí está la clave. Juzgar, ¿qué es? Etiquetar, ¿qué es? Es empequeñecer, es dominar, es creer que lo tienes, no digo en tu poder porque eso sería demasiado fuerte, pero sí al alcance, sí casi controlado, ¿no? O en todo caso manejable, amigable. Y ese amigable tiene un lado bueno y un lado malo, un lado en que, claro, la confianza da asco, puede ser que luego abuses de la amistad con esa película, con ese autor, con esa mujer. Y en realidad estés abusando de ti porque todo abuso, en el fondo y en última instancia, al final, es un abuso de uno mismo. Antes o después, por el karma o por petenera saldrá. Saldrá a llevarse, a cobrarse su venganza.